Ayanchus y pascuna y mainaya checa canchaywa. Kunan punchay yanka shunchis kay pisca patranchista. ¿Qué dice? Patada número 5. Libro número 5. Y nos ubicamos en la página número 28. ¿Ya? Iskay chunka pusanio rapipi. Tali chunchis kay yachaita. ¿Qué? Hamich, kita. Tau. Paz. Paz. ¿Qué será para ustedes este paz? Paz. Dígame, ¿qué es para ustedes el paz? Ajá, algunos están observando, muy bien, algunos que están distraídos todavía. Muy chiquita, esto es la conjunción copulativa. Pero la conjunción copulativa hemos trabajado lo que es wan, taj, y lo que es ri. En este caso, vamos a trabajar el número 4, que es paz. ¿Qué significa paz? ¿Por sí solo tendrá significados? No tiene por sí solo significado. ¿Necesita de qué? Necesita de una raíz. ¿Raíz de quién? ¿De verbo? ¿De adjetivo? ¿De sustantivo? Muy bien, de un sustantivo. Ejemplo, noca y más paz sería no capas. A este lado, can, paz. ¿Qué significará no capas, campas? Los dos juntitos, yo y tú. ¿Qué significa? Yo y tú. Entonces, este doble paz significa y. Entonces, a este ladito vamos a colocar la conjunción copulativa y. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a hacer otros ejemplos. Alcopas, michipas. Otro ejemplo. Cuchipas, añaspas. Mamapas, taitapas. Covipas, atojpas. ¿Se dan cuenta? De esa forma funciona este paz. Es una conjunción copulativa. Aquí tenemos la conjunción copulativa y. Ya, si pascuna buenacuna, anchenata calcunas kelcanquitis. Chaimi paz. Que ya está pichara pushunchis. Urachampi. Kelcachunchis. Hunt arimaikunata. Kawarichi. Kawarichi es ejemplo. Si quiero decir ejemplos, kawarichi kuna, ejemplos. Recuerden siempre la gramática. ¿Dónde? Sujeto, objeto y lo que es el verbo. Cito, por favor. Siempre ten en cuenta, hemos trabajado eso en el libro número 1, libro número 2, libro número 3, libro 4 y ahora que ustedes están en libro 5. Kunanka, ¿qué es así mi primarimusa? Chuyay cheta, Kaimi, kaujikuna. Kuna no kawan kuska junt arimaikunata ruachunchis. Imamanta, kaimanta, paz. Y chaka keja. Huñukum hoxutiwan sapachayan manam imapas kanchu sichus kan hoxutima yapan kichayqa kay copulativa y rikurimu kaymi huñuqkuna qhawarimuychis imaynata hunt'arimaykunata ruwashunchis Kaita kaorispa, kay misuti, kay huntapa, kaita simicha. Kaita alinta kan kawanaiki. Kaita kespirichinaikipa. Hunt arimaychata waychunchis Kawichis. Kam paz.
anqaschawan. Yachay wasipi rimanchis. Rimanchis. Qawmichis, kaymi suti, kaytaqmi hunt'apaq, kaytaqmi simicha. Ima hunt'apaq sujeto, kaytaq objeto, kaytaq verbo. Chaynata ruwanaykichis qankunas ch'uyay qesprinanpaq. Qampas maymi y copulativo. Tú juntitos y yo hablamos en el colegio. Hay un chumaracho. Chayta kakanayki. Vamos al número iskay. Warmipas. Sipas. Qowita mijunku. A ver, la mujer y la señorita comen cuy. Muy bien. Vamos al número 15. Otro ejemplito. Alcopas, vamos. Alcopas, michipas, aychata, a ver, Jawan, por ejemplo, ¿ah? Jawanku. ¿Qué significa? El perro y el gato miran la carne. El último ejemplito, Tawa. A ver, con el profesor, a ver, yachachijpas. Vamos, yachachijpas. Campas. A ver, vamos, siguiente. Campas. Coscopi. Vamos con Yanacha. Coscopi. Tianquichis. El profesor y tú viven en Cusco. Chaynata kankunas ruankichis aswantawan. Ichaqa kankunasqa qhichwasimipi qillqasqata igrankichis Castilla simiman. Chaypi kashan hayk'a yachachiq. Kaypi kankunaspa saqsaykichis chunka iskayniyuq qhawachikunata ichaqa kankunas q'ihrankichis Castilla simiman. Chaypa uranpi huk rimanakuy kashan. Chayta kankus juntankichis. Qhipa rapipita iskay chunka isquniyuq rapipita kankunas chay rimanakuykunata aswantawan ruankichis. Y así pues, en esa página les dejo 12 ejercicios más, los cuales van a traducir. Luego en la parte inferior tenemos un pequeño diálogo y en la siguiente página tenemos otros diálogos. Y eso ustedes me lo tienen que realizar. Tú para Sipas Kuna.